gran placer volvernos a comunicar a través de estos medios tan poderosos que el Señor nos ha puesto en disposición para penetrar en la fuerza más poderosa del universo, la Biblia. Penetrar en sus versos, en sus capítulos y en la vida y en las lecturas que se pueden hacer a través de ella. Durante este mes hemos echado un vistazo al libro de Job. Hemos acompañado a Job en su angustia, en su oprobio, en su dolor físico y en su sentido de abandono. ¿Y cómo ha sido la actitud en medio de todo esto? Hoy vamos a ver el desenlace de ese gran poema teológico. Y nos preguntamos siempre, ¿qué tiene que decirme a mí este texto? ¿Qué pertinencia tiene para mi vida? Entre otras cosas, hermano, este libro nos ayuda a transitar por las situaciones que parecen insoportables o injustas. ¿Has vivido por situaciones insoportables? ¿Has vivido situaciones injustas en esta vida? Pues este libro es para ti y para mí. Finalmente, en Job vemos cómo Dios mismo pasó a ser de lo que era para Job un tapafalta de la vida de él a un Dios vivo y es alabado por lo que es. Dios pasa a ser entronado y eso es para dar un gloria a Dios, aleluya al Señor. Así debemos cuidarnos y hacernos un autoexamen, cada uno de nosotros, que no vayamos a estar nosotros también teniendo nuestra relación con el Señor a medias. Estudiemos nuestra vida a través de estos textos que vamos a estudiar en este momento. Dios los bendiga grandemente. Gracias por sus palabras de aliento y estímulo de siempre. Se los agradecemos grandemente. Vamos a estar viendo hoy la lección número 8. El título es una pregunta. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control de tu vida, de tus finanzas, de tu hogar, de tus estudios, de tu trabajo? ¿Quién está en control? Está basado en el libro de Job, capítulo 42, en los versos del 1 al 10. Y el verso 42.2 es el texto áureo que dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Se encuentra en Job 42, verso 2. Esta lección tiene 3 objetivos. El primero es exaltar la sabiduría de Dios y el conocimiento que afirma la fe. El segundo, ayudar a comprender en qué consiste completarnos en Dios. Y el tercero, destacar la importancia del discernimiento para la vida cristiana, una palabra clave importantísima, discernimiento en nuestra vida cristiana. La palabra de vocabulario es restauración, una palabra que tiene un significado muy abarcador. En la Biblia, este concepto hace referencia al Dios que renueva y restaura su creación. Se aplica también a la restauración del pueblo, a la restauración de su fe y el horizonte nuevo hacia el futuro. En el caso de Job, se aplica al principio de que Dios no le retribuye a Job, porque esa dimensión no está contemplada en relación con la existencia de Job. A lo que sí se refiere en el libro de Job es que Dios realmente lo restaura, le devuelve su condición de bienestar y lo reconoce por su fidelidad y su paciencia. De esta forma se nos enseña que Dios ha respondido a Job de su propia libertad. No lo ha abandonado y reconoce su actitud de humildad. De esta forma, la restauración de Job permite reconocer nuestra finitud, pero también depositar nuestra confianza en Dios. Esa es una fe también restaurada. El texto bíblico
se encuentra en el libro de Job, los versos del 42, el capítulo 42, los versos del 1 al 10. Busca tu Biblia. Si estás ahí sentado, has sacado este tiempo para penetrar en la palabra del Señor, búscala con calma. Busca el libro de Job en los capítulos finales, el 42, y vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte, respóndeme estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Después que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan a ver a mi siervo Job y ofrézcanlos como holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes y yo aceptaré su oración y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen por no haber dicho la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Elifaz, Bildad y Zofar fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó, y el Señor aceptó la oración de Job. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Alabado sea el nombre del Señor. Preciosa palabra que el Señor nos regala para estudiar. En este momento vamos a trabajar con el bosquejo. Un bosquejo que tiene 6 partes y la primera está en Job 42 del 1 al 2, donde trata el tema de que Dios es poderoso y lo sabe todo. En la segunda parte aparece el verso 3, el conocimiento humano es limitado, no comprende lo maravilloso que es Dios. El verso 4 tenemos la oración confiada, aguardando la respuesta divina. En el verso 5, un conocimiento iluminado por la fe. En el verso 6, el reconocimiento de su creación. Y en los versos finales del 7 al 10, vemos que Dios reconoce la rectitud de Job y desecha la mentira de sus amigos. Ahora pasemos al análisis de la Escritura usando este bosquejo como guía. Dios bendiga y siga dando sabiduría al hermano Richard López, quien semana tras semana se prepara para compartir estas lecciones con todos nosotros. Para nosotros ha sido un honor de parte del Señor poder presentar estos estudios desde el primer domingo de esta triste pandemia que estamos atravesando. A Dios sea la gloria y la honra. Si desean seguir la secuencia de los estudios, pueden buscarla en YouTube como Richard y Sandra López. Lo pueden buscar en YouTube. Desde el primer domingo de la pandemia estamos realizando los estudios para que usted no se quede sin estudiar la palabra y gozarse en el Señor. Hasta aquí, hermanos, mi parte. Los voy a dejar con el hermano Richard López. Hermanos y amigos, buenos días, Dios les bendiga. Es un placer nuevamente poder estar delante de ustedes a través de estos medios para hablar de la palabra del Señor
cosa que hemos estado haciendo ya durante varios meses y que nos place y nos llena sobre todo de mucha satisfacción, porque el hacerlo conforme a la voluntad de Dios y con el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones es una bendición que hemos estado recibiendo a través de ustedes, que nos han dado aliento, con sus oraciones nos ayudan constantemente, y esto es algo que nunca nosotros hubiésemos pensado si no hubiese sido porque por una crisis Dios nos ha permitido hacer y desarrollar esta tarea. Así que hemos estado hablando de la crisis y hemos visto desde hace un tiempo ya cómo la crisis se convierte en oportunidad. Para nosotros ha sido de oportunidad para desarrollar sobre todo ese amor por la palabra del Señor y poder compartirla con todos aquellos que pueden escucharnos y pueden vernos a través de estos medios. Hoy estoy comenzando con una vista de la iglesia donde yo me crié, la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, en el barrio Sabanayana. En esta capilla fue donde yo di mis primeros pasos, tomado de la mano de mi madre, que siempre me llevaba a la iglesia, y donde a través de los pastores que durante 13 años que viví en el barrio, nos llevaron, nos condujeron por la palabra del Señor. Recuerdo al reverendo José Luis Irizarry, ya retirado, ya no está con nosotros, al reverendo Cedeño cuando estaba comenzando, dando sus primeros pininos, por decirlo de esa manera, en el pastorado de nuestra denominación, y otros más pastores que pasaron por allí, y que doy gracias a Dios por ellos, porque gracias al fervor, gracias al trabajo de cada uno de ellos, nosotros amamos nuestra iglesia y amamos las cosas del Señor. Hoy estamos ya finalizando con la última lección, que habla en esta unidad de las noches oscuras del alma, y que la base para esta unidad se ha concentrado en el libro de Job, un hombre que, probado en el sufrimiento, pudo ir a través del desarrollo de su dolor, de las pérdidas que sufrió, encontrarse verdaderamente con Dios, como vamos a ver en el día de hoy, que estamos examinando la lección número 8, ¿quién está en control?, y que está basada en el capítulo 42, los versos del 1 al 10 del libro de Job, y cuyo, aunque el texto áureo es otro, para mí el texto más importante de este pasaje es el que declara Job cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es la expresión de un hombre que a través de todo el dolor y el sufrimiento que tuvo que pasar, se encontró verdaderamente con el Señor. Y lo hemos estado viendo desde el capítulo 19 que vimos hace 2 domingos, cuando allí Job expresaba todo su dolor, lo veíamos en la angustia, el oprobio que sentía el abandono de Dios, pero sin embargo en este capítulo él expresó: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que aún me levantará desde el polvo, y en mi carne, o sea, yo en vida, mis ojos han de ver a Dios. Así que el libro nos lleva por todo ese sufrimiento de este patriarca de la Biblia, y el libro nos pone a nosotros en la posición de entender cómo este pasaje, cómo este libro, cómo este ejemplo nos puede ayudar a explicar por qué sufrimos, el porqué del sufrimiento y el dolor, especialmente de las personas inocentes. Cuando nosotros vemos
pero ¿por qué el inocente sufre? ¿Por qué el pobre sigue en la pobreza? ¿Por qué es oprimido? ¿Por qué es abusado? Esas cosas que nosotros no entendemos y que ya el domingo pasado comenzamos a explicar que son parte esencialmente de un propósito mayor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese sentido de abandono que a veces nosotros experimentamos para finalmente darnos cuenta y afirmar de que Dios es nuestro defensor, que Dios es nuestro ayudador, que Dios está junto a nosotros en toda circunstancia y en toda situación porque nosotros podamos experimentar. O sea, Dios está presente, porque como dice el título de la lección de hoy, el que tiene el control de todas las cosas es nuestro Dios. Dios está en control. Así que nos estamos adentrando y nos hemos adentrado en este poema teológico, como mencionó mi esposa Sandra en la introducción, y que tiene un extraordinario valor literario. Es un libro que cuando podemos estudiarlo a profundidad nos damos cuenta de la riqueza extraordinaria, tremenda, profunda que tiene para cada uno de nosotros y para todo el que es cristiano. O sea, el conocimiento nuestro, el conocimiento humano por un lado y el conocimiento divino que en este libro se encuentran, y cómo a través de la experiencia de este hombre predomina sobre todo una afirmación de fe que alaba y bendice el nombre de nuestro Dios. Así lo afirmaba desde el capítulo 19, como hemos mencionado, y lo afirma hoy declarando de manera expresa: mira, realmente de oídas yo te conocía, pero ahora ciertamente te he conocido porque mi corazón está lleno de ti, porque ahora entiendo cuál es la justicia y cómo obra Dios en justicia para aquellos que le temen. Así que el encuentro con este libro, el encuentro con este patriarca, nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de entender, conocer profundamente el propósito divino en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué cuando vienen esas noches oscuras del alma, esos momentos de sufrimiento, esos momentos en los que nos sentimos que no vamos a poder, se levanta Dios y Dios sale a nuestro encuentro, sale en medio de nuestro dolor, como mencionábamos en algunos domingos atrás, el poema de 2 huellas sobre la arena? Él nos va cargando en medio de esas dificultades, en medio de los momentos más dolorosos, en el momento donde hace crisis nuestra fe. Allí entonces Dios se hace presente en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí, cuando leemos el pasaje del 1 al 10 del capítulo 42, nos damos cuenta de esta expresión profunda de Job. Ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo entender quién realmente tú eres. Y cuando él expresa de esta manera, ver, ahora mis ojos te ven, lo que Job está expresando, lo que el ver consiste en este pasaje en reconocerse primero a sí mismo. Job se ve a sí mismo como un ser humano finito, como un ser humano frágil, como un ser humano limitado, o sea, lleno de limitaciones, pero que tiene al frente un Dios que es infinito. Se tiene de frente a un Dios todopoderoso. Tiene a su lado a un Dios que creó el universo, creó todas las cosas. Y cuando Job puede contemplar la realidad de Dios, que es creador, sustentador y sobre todas las cosas, un Dios que permanece fiel a pesar de que nosotros nos distanciamos de Él, Él siempre permanece fiel. Cuando Él ve esa majestuosidad de este Dios que nos acompaña día a día, más allá de la retribución que hemos explicado, más allá de la culpa que nosotros podamos sentir,
hay un encuentro profundo con Dios. Así que Job, más allá de ese pensamiento que hemos explicado ya anteriormente sobre el pecado y la retribución a causa del pecado, se encuentra con un Dios justo. O sea, Job es el ejemplo del ser humano que tiene fe, que se crece a través de la fe, que hace suya la expresión de que mira, la fe es la certeza de aquellas cosas que se esperan. La fe es la convicción de aquello que no se ve. Miren, Job resistió toda clase de afrenta, toda clase de burlas, toda clase de acusaciones, pero nunca maldijo a Dios, nunca le echó la culpa a Dios. Por el contrario, afirmó que ese Dios a quien él servía en algún momento le haría justicia. Esa es la fe de un hombre que ha depositado toda su vida en aquel que lo creó, en aquel que realmente lo tiene bajo el sustento de su mano. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo nosotros podemos pasar por esas noches oscuras del alma? O sea, ¿cómo nosotros podemos atravesar el valle de sombra de muerte? ¿Cómo nosotros podemos afirmar que en medio del dolor podemos seguir caminando y echando hacia adelante? Pues miren, la solución que nos da el libro de Job es simple: creerle a Dios, creerle a Dios, volver a recibir la libertad, pero creerle a Dios con toda libertad, sin tapujos. Miren, aunque haya mucha gente que diga que Dios no existe, ese problema es de ellos. Yo le creo a Dios, yo creo en un Dios vivo. Aunque haya mucha gente que ponga en duda la eficacia del Evangelio, aunque haya gente que piense que Jesús y toda la narrativa de los Evangelios es una fábula, yo sigo creyendo en esa verdad. Aunque haya gente que niegue la resurrección de Cristo, yo creo en ella, porque a través de ella mi fe se sostiene y hay mucho más verdad en lo que dicen los evangelios y la escritura que lo que cualquier otra persona pueda decir para negar la verdad que está escrita en la Biblia. Así que ese camino de abrazar la fe en plena libertad, sin tapujos, como dije ahorita, sin simplemente gringolas en los ojos, sin vendas en los ojos. Este camino supera las contradicciones humanas. Cuando nosotros abrazamos la fe, cuando le creemos a Dios, estamos aceptando la bondad, la justicia de Dios. Y obviamente esta fe choca con las realidades que nos rodean. La fe de la que estamos hablando choca con que hay una pandemia mundial. Choca con la crisis económica que vive nuestro país. Este tipo de fe choca con la enfermedad que podemos padecer. O sea, choca con esas realidades que están alrededor de cada uno de nosotros. Choca cuando vemos que el mal está triunfando, cuando vemos que los malvados aparentemente están triunfando y no hay impunidad para ellos. O sea, cuando nosotros vemos esas realidades que nos rodean, pues la fe que profesamos de creerle a Dios a pesar de estas cosas chocan, es paradójica. Pues por supuesto que tiene que ser paradójica, por supuesto que tiene que chocar, porque de eso se trata. Creerle a Dios por encima de lo que tú como ser humano puedas creer, porque ya hemos explicado, ya hemos dicho que Job reconoce en este capítulo su finitud, su fragilidad, y se presenta delante de un Dios que es infinito, todopoderoso y eterno.
Cuando choca contra Dios de esta manera, entonces se da cuenta de que él es alguien que necesita constantemente la ayuda de Dios. Así que obviamente nuestra fe va a chocar con todo eso, pero afirmamos nuestra creencia en el Dios que se hace presente en medio de todas estas calamidades, aunque de momento no lo veamos actuar. Miren, Job, la semana pasada discutíamos cómo él cuestionaba el hecho de que por qué Dios aparentemente dejaba pasar cosas en el mundo sin actuar, pero no, Dios actúa en el momento preciso, en el momento indicado. Allí, en el momento de Dios, Dios entonces pone su mano libertadora, sanadora, reconciliadora, transformadora, redentora, y damos la gloria a Dios por ese nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, en este texto bíblico, esta base bíblica que tenemos delante de nosotros hoy, nos ayuda a comprender en qué consiste completarnos en Dios. O sea, nosotros somos completos en Dios y el texto nos ayuda, el libro de Job nos ayuda a entender cómo completarnos en Dios. Por eso la lección de hoy nos pregunta, mira, ¿quién está en control? Y contestar esa pregunta es crucial para nuestra vida. ¿Quién está en control de tu vida? ¿Quién está en control de mi vida? ¿Quién realmente dirige los destinos de mi existencia? Los míos y los de mi familia. Contestar esa pregunta es sumamente importante porque eso nos lleva a una dialéctica, o sea, a una discusión entre el orden y la libertad. Pablo decía, yo soy un siervo de Cristo, por eso soy libre. Y es paradójico, era una paradoja porque la palabra que usaba era doulos, y doulos significa esclavo, un siervo, un esclavo. Y le decía, yo me hago esclavo de Cristo para ser libre. Y adquiero libertad a través de ganarme ese puesto de ser siervo de Cristo. Así que siendo siervos, siendo esclavos, somos libres. Es el planteamiento de Pablo, que era toda una paradoja, porque ¿cómo puedes ser libre siendo esclavo? Pero sí, soy libre porque Cristo me da la libertad del pecado. Cristo me da la libertad de todo aquello que me ata a este mundo y puedo trascender hacia un nivel espiritual que si no lo hiciera jamás podría alcanzarlo. Y es a través del Señor Jesús que puedo llegar a alcanzar ese nivel de espiritualidad que me permite entonces ganar libertad. Por eso Job es libre en este momento a la altura de este capítulo, cuando está diciendo, la verdad es que yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Anteriormente, en el capítulo 19, Job había dicho que aún desde el polvo se iba a levantar. Y cuando nosotros miramos esa imagen, implica que nosotros somos parte integrante de la creación. Y Job lo reconoce en este capítulo. Tenemos en cada uno de nosotros el soplo de vida, que lo hemos explicado antes también. Somos la imagen y semejanza de Dios. Así que cuando nosotros podemos meternos en esa dimensión, entonces podemos entender esa dinámica entre orden y libertad, porque nos topamos con el sentido de nuestra vida, de nuestra responsabilidad. Somos hechos
a imagen de Dios, somos parte de Dios. Dios sopló de su espíritu en cada uno de nosotros. Por eso es que somos libres en el Señor, porque Dios habita en el corazón de cada uno de aquellos que le han aceptado como una realidad viva en su vida. Por eso es que lo expresa Job de esta forma. En el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive, y aquí en el capítulo 42, ahora verdaderamente te conozco y sé que vives en mí. Y lo expresa porque me levanté, según esperaba levantarme desde el polvo, lo he hecho porque cuento con la presencia del Dios creador, sustentador de todas las cosas en mi vida. Y ahora yo puedo seguir hacia adelante, entendiendo cuál es el propósito de Dios para mí en la vida que estoy viviendo y he de vivir. Así lo miraba Job en este capítulo. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que en medio del mundo nosotros hemos sido puestos con ese don de libertad. Dios nos ha hecho libres. A los amigos de Job les tocó su parte también. Usted lee en estos 10 versos de este capítulo 42, como Dios le dice, bueno, ustedes, a Bildad y a los demás amigos de Job, le digo, a ustedes, vayan y ofrezcan holocausto. Y vayan con Job, porque Job va a orar por ustedes. Y yo voy a escuchar la oración de Job. Fíjense lo interesante. O sea, pidan ahora que Job los ayude, porque ustedes no hablaron bien de mí. Ustedes no hicieron, lo que hicieron fue criticarlo. Lo que hicieron fue acusarle. Y él es mi siervo. Ahora vayan donde él, para que él ore por ustedes y yo los perdone. Y es increíble cómo Dios entonces transforma la imagen de aquellos que fueron con su dedo acusador, que representan a la iglesia que en lugar de levantarte te hunde, a la iglesia que te menosprecia en lugar de aceptarte, a la iglesia que es dogmática, a la iglesia que es todo reglamento, a la iglesia que simplemente no deja que te muevas con libertad, indicándote que de esta manera tienes que vivir, igual que los fariseos lo hacían, o si no, no ganas el reino de los cielos. Y como ellos, que representaban esa imagen de una iglesia distorsionada, ahora se convierten en el punto para la redención de Dios a través del siervo que ellos acusaban. Así obra nuestro Dios. Ese es el Dios de libertad del cual Job nos habla y que él conoce y puede experimentar su presencia, recibiendo el favor de Dios, devolviéndole a Dios todavía más de lo que había perdido. Ahí está nuestra libertad. Somos puestos para ejercer esa libertad dentro de ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Pero fíjense que Dios nos da libertad decisional para vivir vidas santas delante de su presencia. Y todos los días nosotros decidimos en cuanto a nuestra conducta todas las cosas. En cuanto a la salvación, no podemos decidir, porque esa es un regalo de Dios. Pero Dios nos da la oportunidad de decidir en cuanto a nuestra conducta entre el bien y el mal todos los días. Que el mal distorsiona nuestra capacidad de juicio, es cierto, pero Cristo a través de la cruz nos dio su espíritu, y a través de su espíritu que nos redarguye, nos ayuda entonces a vivir esa vida íntegra y recta, sin la cual, dice la misma Escritura, jamás podríamos ver a Dios. Así que Dios sigue ejerciendo su poder. ¿Quién está en control? Es la pregunta y la premisa del título de la lección de hoy. ¿Quién está en control? Pues Dios está en control. Porque Dios sigue ejerciendo su poder en el mundo.
y lucha contra las fuerzas que se quieren anteponer, que se quieren oponer a su propósito redentor. O sea, Dios sigue ordenando las cosas. Cosas suceden, claro que cosas suceden, pero no es culpa de Dios. No le podemos achacar a Dios la culpa de aquellas cosas que suceden. No, es nuestra responsabilidad. ¿Querías tomar decisiones? Pues toma decisiones sabias. Inclínate a hacer bien y vivirás en paz. Busca la paz y síguela, dice la Escritura. Así que una vez vemos que Job supera la aflicción, recupera su plena libertad. Al final del libro de Job, Job nos aporta un gran poema, como decía Sandra, un poema existencial que nos debe ayudar a reflexionar sobre nuestra condición y las complejidades que rodean nuestra vida. Solo la fe que se expresa con humildad, confianza y entrega, sobre todo entrega al ministerio de Dios, sirve. O sea, la fe que se expresa, se vive humildemente, en plena confianza. La fe que vive sirviendo. La fe que tiene la capacidad, como dije ahorita, de creer sin ver, de aceptar sin saber. Esa fe es la que nos va a llevar a superar todas estas complejidades que nos rodean a cada uno de nosotros. Pero si algo nosotros debemos aprender de Job y de todas estas lecciones que hemos estado examinando en estos últimos 4 domingos, es que la iglesia, lejos de mirar teologías extrañas y ver a quién escucho, y aquel tiene una idea, y aquel dice que la enfermedad es por el pecado y yo le creo, o aquel dice que va a venir un asteroide y nos va a partir por el mismo medio, o que un tsunami va a jopar a Puerto Rico completo, y cosas como esas que hemos estado escuchando en los últimos años. Lejos de eso, hermanos y hermanas, nosotros debemos pedir el don de entender lo que Dios quiere para su iglesia, el don de discernimiento. Y cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos de que el discernimiento cristiano toma muy en serio 4 dimensiones que se integran en la vida, que es sobre todo una vida de fe, que es la dimensión espiritual, la dimensión personal, el testimonio y la comunión, o sea, la vida en comunidad. O sea, esa vida espiritual, personal, testimonial y comunitaria es importante para cada uno de nosotros. O sea, la vocación cristiana, el vivir como cristiano, nos debe impulsar a hacer la voluntad de Dios bajo los principios de fidelidad, de una conducta ética correcta y seguir la sabiduría que estudiamos hace varios domingos, varias lecciones atrás. O sea, Dios nos pide vivir una vida cristiana a la altura de lo que Dios es. Y para vivir una vida cristiana a la altura de Dios, nosotros primero tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir una vida espiritual de altura. Tenemos que vivir una vida personal que dé ejemplo. Tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y la comunidad en la que vivimos debe ser impactada por nuestra vida. Así que la vocación que Dios nos entrega, esta vocación de ser ministros del Señor, conlleva y carga en sí misma una gran responsabilidad. Pero Dios, como a Job, no nos deja solos. Está con nosotros y nos ayuda, dándonos esa sabiduría
que necesitamos. Debemos desplegar el fruto del Espíritu. Ese don de Dios, del fruto del Espíritu, es la expresión de la acción transformadora de Dios en nuestra vida. Ese discernimiento del que estamos hablando es necesario para tomar decisiones acertadas, concretizar nuestras acciones responsables y llevar a cabo un servicio comprometido. O sea, si nosotros queremos ser una iglesia de impacto, si queremos que la iglesia de Cristo sea una iglesia que impacte las vidas de nuestro pueblo y de nuestro país, nosotros tenemos que aprender a vivir tomando decisiones que verdaderamente concreticen los valores del reino que hemos aprendido y comprometernos con el servicio del reino, tal y como Él lo hizo, como Cristo lo hizo mientras estuvo entre nosotros. Eso nos toca, discernir a partir de la experiencia de fe. Y discernir a través de la experiencia de fe significa que nosotros seamos juiciosos. Significa juicio, decisión, ponderación, verificación, interpretación. Pero tampoco es que vamos al huipipío, vamos a aceptar todo lo que diga el líder, el pastor o quien sea. No. Dios nos ha dado capacidad. Dios nos ha dado juicio. Y esa capacidad que nos ha dado a cada uno de nosotros es para que nosotros aprendamos a decidir, a distinguir, a ponderar, a poner en una balanza las cosas, a verificar las cosas, a interpretar a la luz de la Escritura lo que se nos dice. Sí. Es juzgar y probar. Y cuando hablamos de juzgar y probar, el juzgar y probar permite entender la acción de cada uno de nosotros. La misma acción del discernimiento de espíritu depende de que nosotros podamos juzgar y probar esos espíritus, dice la Escritura. Que el Espíritu obra, hermanos, a través de la disciplina comunitaria. Obra a través de la sabiduría, como hemos discutido antes. Obra a través de la inteligencia humana. Dios nos ha dotado de eso. Nos ha dotado de inteligencia. Nos ha dado sabiduría. Y nos ha hecho parte de una comunidad. Una comunidad que disciplinariamente o disciplinada, juntos podemos discernir aquello que está bien y aquello que está mal. Somos parte de la comunidad y la comunidad de fe se reúne. No es para cantar solamente, no es para escuchar un sermón solamente, es para que unidos todos podamos discernir aquello que es de Dios y lo que no es de Dios y podamos confrontarlo y todos a una voz poder decir, mira, aquí la voz de Cristo es esta, aquí la voz del Espíritu es esta. Dios no se manifiesta y su Espíritu no se manifiesta a través de uno solo, y uno solo es el que sabe, uno solo es el que recibe esa unción. No, la comunidad de fe que se llama iglesia es la que Cristo ha ungido. Esa es la iglesia, y la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, todos juntos, unidos, podemos discernir, podemos llevar a cabo muchas cosas. Se combina así una disciplina de iglesia con la libertad en el espíritu. No libertinaje, no es hacer lo que nos dé la gana tampoco, sino someternos a una disciplina de iglesia, pero en la libertad que el Espíritu ofrece a aquellos que viven la fe como Job la vivió. Hermano, el discernimiento cristiano nos exige una buena dosis de libertad, pero nos provee esa gracia
que nos ayuda a examinar, nos ayuda a madurar para avanzar. La sabiduría nos dicta por dónde debemos transitar. En ello también dejamos que el Espíritu nos guíe. Y para todo esto, la oración entonces se convierte en ese vínculo esencial que va fortaleciendo espiritualmente nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra alma. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza Dios nos ha dejado a través de estas lecciones! Y la conclusión de hoy es mucho más retadora que todas las otras que hemos visto anteriormente. Quiera Dios que a través de esta enseñanza, de este pasaje, que ustedes puedan seguir estudiando y profundizando en él, Dios nos lleve a cumplir con la voluntad de Él, sea cual sea. Igual que Abraham podamos responder: mira, voy al lugar a donde me envíes. No sé a dónde es, pero voy a ir. Porque por ser padre de la fe, se lanzó sin saber a dónde iba. Y Dios le guió y le prosperó porque fue obediente. De esa misma manera, honrando lo que Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de aquello que no se ve. Podamos nosotros igualmente lanzarnos en ese ministerio que Dios entregue en nuestra mano a cumplir, ejerciendo el discernimiento de manera eficaz, dejando que sea el Espíritu que nos guíe y siempre acompañados de la oración eficaz. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde y Él sea siempre con nosotros y que expresemos igual que Job: ahora te puedo ver, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios te bendiga. Gracias le damos siempre al Señor por darnos la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por el hermano Richard López, que siempre saca su tiempo para estudiarla y llevarla a los que no la conocen tan bien. Puede compartirla, hermano, compártela, que el Señor va a hacer su parte. Así lo creemos por fe. Esta lección tiene un corto resumen de 2 puntos que vamos a ver a continuación. Como vimos, es una lección bien reconfortante que nos anima a ver el futuro de una manera diferente. Ante el poder de Dios, la finitud humana se siente limitada. El conocimiento humano está ahora frente al conocimiento divino ilimitado. Reconocemos a Dios y Él nos reconoce a nosotros. Podemos confiar en Dios a través de una fe iluminada que alaba a Dios y le confiesa. Así nos completamos en Dios. Job nos ha aportado una experiencia a donde la sabiduría y el conocimiento van juntos. Que Dios está en control. No es un capricho, hermano. Dios nos llama desde su libertad a creerle. Aceptemos el reto de saber que lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros es lo mejor para nosotros. En el nombre del Señor, queremos terminar con la oración que va a aparecer en su pantalla y les voy a pedir que la repitan conmigo, hagan la suya, esta oración preciosa para terminar esta lección. Oh Dios, permite que el don del discernimiento nos ayude a caminar en tus caminos. Para buscar la verdad, necesitamos la claridad de mente y espíritu que solo el Espíritu Santo nos puede proveer. Permite que con sabiduría, regalo que también tú nos concedes, nos asista al tomar decisiones y buscar dirección. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, el gran Maestro y Sabio, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Hermanos y amigos, la palabra ha sido estudiada. Deseamos
que cale en los profundos de los corazones y que sea compartida para el engrandecimiento del reino. Nos despedimos hasta la próxima, si así Dios lo permite. Cuídense, hermanos.